El libro de la vida del Cordero, parte 1. Ríos de tinta han corrido en la tierra tratando de explicar lo que significan las profecías. Pero los predicadores y los entendidos de este mundo nunca tuvieron en cuenta que las profecías no son de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si fue el Espíritu Santo quien entregó las profecías, entonces también será el Espíritu Santo quien determine el tiempo en que serán reveladas las profecías. Por tanto, todo lo que fue escrito para explicar las profecías antes del tiempo que el Espíritu Santo preestableció para ello no tiene ningún valor. Primera de Corintios 1:9. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, si escrito está que Dios destruiría la sabiduría de los sabios y desecharía el entendimiento de los entendidos, entonces no es difícil comprender que ninguno mediante sabiduría ni conocimiento humano podría descifrar jamás ninguna profecía. Luego continúa diciendo en el versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí está todo dicho, pues aquí se testifica que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, y también se testifica que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y finalmente también se testifica que Dios tuvo que salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, si mediante la sabiduría de este mundo, los sabios, los entendidos, los predicadores y los creyentes ni siquiera consiguieron conocer a Dios, entonces muchísimo menos conseguirían descifrar ninguna profecía mediante la sabiduría de este mundo. Y así como escrito está que los moradores de la tierra ni siquiera consiguieron conocer a Dios mediante la sabiduría de este mundo, así también está escrito que a quien han estado adorando los moradores de la tierra es a la bestia. Veamos, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, como ya sabemos que fue el Espíritu Santo quien entregó las profecías, entonces debemos tener muy presente que quien testifica que los sabios y entendidos de este mundo ni siquiera consiguieron conocer a Dios, y que a quien adoran todos los moradores de la tierra es a la bestia, es el Espíritu Santo. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo. Y también debemos mantener siempre presente que quien habla en las profecías es el Espíritu Santo, y que también será el Espíritu Santo quien hable por boca de quien tenga que hablar para entregar el significado de las profecías cuando llegue el momento. Veamos entonces lo que indicó el Espíritu Santo en esta profecía, donde determinó cuándo serían reveladas las profecías. Presten mucha atención. Apocalipsis 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, si a los profetas les fue anunciado que el misterio de Dios se va a consumar cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, entonces lo que indicó el Espíritu Santo por medio de los profetas es que únicamente el séptimo ángel revelará las profecías. Eso significa que el mundo no tiene ni la más mínima idea de lo que significa ninguna profecía. Por eso, cuando el séptimo ángel empiece a tocar la trompeta, revelará cosas que nunca nadie jamás imaginó. Y si la profecía testifica que es el séptimo ángel quien revelará las profecías, entonces lo que testifica el Espíritu Santo es que con el testimonio de uno solo se revelarán las profecías, y no con el testimonio de muchos. Leamos con mucha atención esta profecía donde ninguno era digno para abrir un libro. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos?
y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único que venció para poder abrir el libro que tenía los 7 sellos fue el león de la tribu de Judá. Entonces veamos qué fue lo que hizo el león de la tribu de Judá para vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que el león de la tribu de Judá fue el único que nació de Dios, porque él fue el único que venció al mundo. Y en el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces también el león de la tribu de Judá fue el único que creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si algún otro hubiese creído que Jesús es el Hijo de Dios, entonces el león de la tribu de Judá no habría sido el único vencedor. Pero esto no es lo más importante que aquí nos están revelando, porque si el león de la tribu de Judá venció al mundo por creer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces lo más importante que aquí nos están revelando es que el león de la tribu de Judá no es Jesús de Nazaret, porque no tendría ninguna lógica que Jesús de Nazaret hubiese sido el único que creyó en él mismo. Y esto se puede ratificar con esta otra profecía, donde Jesús de Nazaret también le había hecho otra promesa al que venciera. Presten mucha atención. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí tenemos bastante información, pues aquí Jesús está hablando de 2 vencedores y de 2 tronos, porque Jesús dice mi trono y también dice el trono de mi Padre. Entonces en esta profecía no solo se revela que el león de la tribu de Judá se sentará en un trono con Jesús de Nazaret por haber vencido, lo cual certifica que el león de la tribu de Judá no es Jesús de Nazaret, sino que también se revela que Jesús de Nazaret estará sentado en un trono como Dios. Y por eso Jesús de Nazaret ofreció compartir su trono con quien pudiera vencer, así como él había vencido. Entonces ahora podemos comprender que el león de la tribu de Judá es un hombre que consiguió nacer de Dios, aun cuando vivía en medio de un mundo que no conocía a Dios. Este hombre consiguió nacer de Dios sin importar que vivía en medio de un mundo que había sido acondicionado desde muchos siglos antes para que todos adoraran a la bestia como Dios. Asimismo, este hombre consiguió creer que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y no creyó que Jesús de Nazaret era hijo de la bestia, como lo creían todos en el mundo que él vivió. Eso significa que este hombre, que hoy la profecía bautiza como el león de la tribu de Judá, fue el único que creyó en Jesús de Nazaret, como dice la Escritura, y por eso de su interior salieron ríos de agua viva que no permitieron que él fuera arrastrado por las aguas nauseabundas de la muerte que arrastraban al mundo que adoraba a la bestia delante de él. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora también podemos comprender que si el león de la tribu de Judá se va a sentar en el trono con Jesús de Nazaret, así como Jesús de Nazaret se sentó en el trono con su Padre, entonces el león de la tribu de Judá se sentará en el trono con Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, porque cuando Jesús de Nazaret se sentó en el trono con su Padre, también se sentó como Hijo de Dios. Eso significa que la tierra tendrá un nuevo cielo con un nuevo Dios y un nuevo Hijo de Dios. Presten mucha atención. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Con esta profecía no solo se ratifica que el que venció se sentará en el trono de Jesús de Nazaret como hijo suyo, sino que aquí también se revela que el que está sentado en el trono es Jesús de Nazaret, porque fue Jesús de Nazaret quien hizo la promesa de sentar en su trono al que venciera.
Y como el que está sentado en el trono también dice en esta profecía que el que venciere heredará todas las cosas, entonces todas las cosas que heredará el león de la tribu de Judá serán todas las cosas que antes era el que hoy se sienta en el trono como Dios. Y eso lo podemos confirmar con lo que se revela en esta otra profecía. Presten mucha atención. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Entonces, si el que estaba sentado en el trono es Jesús de Nazaret y el cordero como inmolado tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, eso significa que el cordero como inmolado no es Jesús de Nazaret, porque fue Jesús de Nazaret quien le entregó el libro al cordero como inmolado. Y como nosotros ya sabemos que el único que podía tomar el libro para abrir sus 7 sellos era el león de la tribu de Judá, entonces podemos comprender con mucha claridad que el cordero ante el cual se postraron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos también es el león de la tribu de Judá. Eso significa que el león de la tribu de Judá heredará todo lo que antes era Jesús de Nazaret. Por eso, después de haber vencido, se convertirá en el nuevo Cordero de Dios, además de también haber conseguido convertirse en el nuevo Hijo de Dios que compartirá el nuevo trono con el nuevo Dios Todopoderoso del nuevo cielo. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, en el nuevo cielo que vio el apóstol Juan en su visión apocalíptica, Dios es Jesús de Nazaret y el Cordero es el Hijo de Jesús de Nazaret. Este es el testimonio que dejó el Espíritu Santo mediante el cifrado de las profecías para que los moradores de la tierra conocieran cómo se cumpliría su promesa de un cielo nuevo. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y así como el Espíritu Santo dejó testimonio mediante profecías de cómo se crearía el nuevo cielo, asimismo mediante profecías también el Espíritu Santo dejó testimonio de cómo terminaría todo lo que se había levantado en la primera tierra. Presten mucha atención. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia que subió del mar se estableció como Dios en la primera tierra y por eso la adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y la otra bestia que sube de la tierra se estableció en la primera tierra como el Cordero de Dios. Por eso dice la profecía que aunque tenía cuernos semejantes a los de un cordero, hablaba como dragón. Eso significa que lo que adoran como Dios y como Hijo de Dios los moradores de la primera tierra es a estas 2 bestias. Y como los moradores de la tierra adoran a Dios en las iglesias, entonces hasta un niño puede comprender que donde los moradores de la tierra adoran a la bestia es en las iglesias. Entonces veamos lo que sucederá en el mar y en la tierra, de donde se levantan las 2 bestias que son adoradas en la tierra. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí hay más información de la que cualquiera pueda llegar a imaginar. Por eso quiero que alerten muy bien su entendimiento y que tengan muy presente todas las características con las que describen aquí a este ángel fuerte que desciende del cielo y se para sobre el mar y sobre la tierra, con el rostro como el sol, con sus pies como columnas de fuego, con un librito abierto en la mano y que clama como ruge un león.
Recordemos que a quien adoran en las iglesias de la tierra es a la bestia, y eso significa que la base de la fe en la tierra es un gran engaño, porque a la bestia no la adoran como bestia, sino como Dios. Eso significa que los moradores de la tierra viven engañados creyendo que la bestia es Dios. Entonces, cuando en esta profecía se testifica que este ángel se para sobre el mar y sobre la tierra, es porque este ángel ha recibido poder suficiente para pisotear toda la creencia en las dos bestias que subieron del mar y de la tierra. Eso significa que este ángel aplastará bajo su pie derecho a la bestia que subió del mar junto con toda la obra que había hecho, y bajo su pie izquierdo aplastará a la bestia que subió de la tierra con toda la obra que había hecho esta bestia en la tierra. Y como la profecía dice que este ángel tiene los pies como columnas de fuego y que pone una de estas columnas en el mar y la otra columna en la tierra, entonces se puede comprender que este ángel será el cimiento de todo lo que se va a construir nuevamente sobre el mar y sobre la tierra, de donde se habían levantado las dos bestias. Por eso este ángel tiene sus pies como columnas, porque la función de las columnas es servir como cimiento para las edificaciones. Además, si este ángel se para sobre las dos bestias, es porque este ángel también es el encargado de poner a los enemigos de Jesús de Nazaret por estrado de sus pies. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso significa que cuando este ángel se para sobre el mar y sobre la tierra, finaliza el tiempo en que Jesús de Nazaret ha estado esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces averigüemos con las profecías quién es este ángel que tiene los pies como columnas de fuego y que también ruge como león. Veamos, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, si para el que venciera existía esta otra promesa de hacerlo columna en el templo de Dios, entonces no es muy difícil comprender que el ángel que desciende del cielo y se para sobre el mar y sobre la tierra con sus pies como columnas de fuego y que ruge como león, es el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá fue el único que venció. El Dios Todopoderoso que está sentado en el nuevo trono llenará de gloria y de poder a este ángel. Por eso el mar sobre el que se paró el ángel con sus pies como columnas de fuego ya no existía más cuando Juan vio la nueva tierra. Apocalipsis 21, versículo 1. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Por eso les dije antes que este ángel aplastaría todo lo que puso bajo sus pies. Y si el mar de donde subió la bestia ya no existirá más en la nueva tierra, es porque el mar de donde subió la bestia no es el mar de los océanos. Pero ese es un tema que trataremos en otra ocasión. De momento continuemos con este ángel que también es el Cordero y que aparece por todas partes en el libro del Apocalipsis. Y es que si este ángel también tenía el rostro como el sol, era para iluminar la tierra con su luz. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este ángel que clamó con voz potente es el mismo ángel que clamó como ruge un león. Y si este ángel alumbró la tierra con su gloria, es porque este es el mismo ángel que tiene el rostro como el sol, y que el que está sentado en el trono llenó de gloria compartiendo su trono con él. Eso significa que todo el libro del Apocalipsis gira en torno al Cordero del nuevo Dios, porque el ángel que se para sobre el mar y sobre la tierra también es el nuevo Cordero, y el ángel que iluminó la tierra con su gloria, anunciando la caída de Babilonia, también es el Cordero del nuevo Dios, y el león de la tribu de Judá que venció para poder abrir los 7 sellos del libro, también es el Cordero. De esta forma el Espíritu Santo, con las promesas que preparó para el que consiguiera vencer,
todas las profecías e hizo de cada promesa un eslabón para conformar con todas las profecías una gran cadena que se desenrollaría al final de los tiempos. Veamos entonces otro eslabón de la cadena que conforman las profecías para que conozcamos toda la autoridad que el Espíritu Santo le ha otorgado al nuevo Cordero de Dios. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Entonces, como ya sabemos que el único que venció es el que ahora es el Cordero, entonces podemos comprender que quien reinará en la tierra es el nuevo Cordero, porque al que venciera le darían autoridad en todas las naciones. Entonces busquemos otro eslabón de la cadena donde se indique quién es el que va a regir las naciones con vara de hierro para que podamos conocer otras identidades del nuevo Cordero. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y en el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora por fin los moradores de la tierra pueden conocer la identidad del hijo que dio a luz la mujer vestida de sol, porque al que venciera se le había hecho la promesa de darle autoridad sobre todas las naciones para que la rigiera con vara de hierro. Y ya sabemos que el único vencedor fue el Cordero del nuevo Dios, el cual es el protagonista de todas las profecías del libro del Apocalipsis, y por eso también el nuevo Cordero es el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol, porque el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol regirá las naciones con vara de hierro. Pero aquí no para el protagonismo ni las identidades del nuevo Cordero en el libro del Apocalipsis. Sigamos, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Entonces, como el jinete del caballo blanco regirá con vara de hierro a las naciones, eso permite comprender que el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol y que regirá las naciones con vara de hierro crecerá hasta convertirse en el jinete del caballo blanco. Eso significa que el nuevo Cordero también es el jinete del caballo blanco. Por eso este jinete lleva muchas diademas sobre su cabeza, porque cada una de esas diademas es cada uno de los nombres con que el Espíritu Santo le está asignando las labores al nuevo Cordero. Ahora veamos lo que hará el nuevo Cordero con la cadena de profecías que el Espíritu Santo había tejido para darlo a conocer a él ante todas las naciones. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para revelarle a los moradores de la tierra el significado de todas las profecías, y para que los hombres comprendan que los ejércitos celestiales se conformarán en la tierra con todos los que acudan al llamado que les hace el nuevo Cordero para que le ayuden en su pelea contra el diablo y Satanás. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hoy ustedes se han hecho testigos del cumplimiento de varias profecías. Los que tengan oído para oír, que oigan.